nombre es Silvia Pérez Fernández, yo soy docente de fotografía, soy socióloga, en verdad fui antes fotógrafa que socióloga, hasta el año 2000 trabajé profesionalmente en fotografía, y en docencia enseño teoría sociológica en la carrera de sociología de la UBA. Desde hace 4 años, 3 años, empecé a dar el seminario sobre fotografía y sociología, que tiene que ver más con mis intereses, con lo que hago, que es el cruce entre fotografía y ciencias sociales. También soy docente de la Universidad Nacional de San Martín, donde enseño historia de la fotografía mundial del siglo XX e historia de la fotografía argentina. Y en la Facultad de Derecho de la UBA enseño técnica fotográfica. Es decir que, digamos, bueno, tomo a la fotografía en la docencia desde distintos aspectos, y también hago trabajo de investigación, ¿no? El trabajo de investigación empezó con mi tesis de doctorado en 2008 sobre la fotografía argentina de la década de 1980, que crucemos los dedos y esperemos va a salir este año publicada. Y también participé y dirijo proyectos de investigación sobre fotografía en vínculo con la sociología, por un lado, y trabajo también con compañeros que se dedican a la investigación sobre cine, tecnología, animación, así que bueno, en ese grupo mi aporte es desde la fotografía. Básicamente con eso tiene que ver mi actividad académica. Genial. Silvia, ¿toma la fotografía un nuevo sentido a partir de esta crisis? Mira, yo no sé si hablar de nuevos sentidos. Para mí lo que está ocurriendo en gran medida es una reafirmación de ciertos usos tradicionales y sentidos tradicionales. Eh, a grandes rasgos me parece que, digamos, se ha reforzado todo aquello que tiene que ver con el carácter documental de la fotografía en este tiempo, aplicado a distintas, digamos, en distintos ámbitos, espacios, lo periodístico, lo documental en general, ¿no? Documentar tanto lo que está ocurriendo a nivel social planetario. Esto quizás es un poco lo novedoso, ¿no? Que ya hay que pensar, bueno, porque el mismo fenómeno de la pandemia se expresa por su propia definición a nivel global, y entonces me parece que esto nos está situando históricamente, por lo menos frente a algo distinto a lo que ocurrió por ahí en otras etapas de la humanidad, ¿no? Si uno piensa en hechos traumáticos de distinta índole, las guerras por ahí estaban más localizadas, pero esto nos envolvió a todos de golpe, casi sincrónicamente, y entonces ahí me parece que la relevancia del registro documental dio cuenta de esto, ¿no? De golpe estábamos viendo fotografías donde jamás hubiéramos pensado estar con todas las ciudades igual de desiertas o igual invadidas por animales o con hechos vinculados a la ecología, que nos hiciera sentir de algún modo globalizados, ¿no? Eso creo que la fotografía fue una herramienta, es una herramienta fundamental. En este sentido, digo, reafirma su sentido o sus usos, y posiblemente ahí, digamos, seamos conscientes de ello. Y por otro lado, también ha habido quizás en los primeros momentos en que comenzó, por lo menos acá en Argentina, el aislamiento, mucha producción de carácter expresivo, ¿no? La vuelta a la fotografía o al autorretrato en la casa, o descubrir en el vecindario, en fin, digamos, ¿no? Por esto digo, por un lado la cuestión expresiva y por otro lado la documental, y lo que me parece que habría que pensar en todo caso, y acá es donde yo creo que puede venir alguna una reflexión que nos deja todo esto, o una de las posibles reflexiones, y es que por otro lado se dio una gran economía de imágenes, ¿no es así? Digamos, estuvimos viendo, sobre todo a partir de la circulación en las redes, fotografías urbanas, fotografías que nos mostraban aspectos relativos al aislamiento, los conflictos surgidos por el aislamiento, pero por otro lado han desaparecido un montón de fotos a las que estábamos habituadas a ver cotidianamente. Me refiero a que, digamos, hoy los diarios tienen poca fotografía de espectáculos, de internacionales, pocas fotografías
digamos, de temáticas que estamos acostumbradas a consumir en mucha cantidad diariamente. Y por otro lado también muchas de las fotos producidas en lo cotidiano por todos nosotros, seamos o no seamos fotógrafos, y que circulan por las redes, creo que ahí también hubo, quizás habría que medir, digamos, eso después lo podemos ampliar, pero me parece que ahí también hubo una reformulación, ¿no? De todo esto en el sentido de economizar las imágenes. ¿Por qué? Porque no estamos saliendo, estamos produciendo lo poco y reiterativo que puede ocurrir en un aislamiento. Digo, quizás hablando, y acá sí un particularismo fuerte de lo que está ocurriendo en Argentina, porque Argentina está teniendo una estrategia respecto de el cuidado en la pandemia, que ha sido, digamos, de una cuarentena que está prolongándose, desde mi punto de vista, en una situación acertada. La cuestión es que, digamos, me parece que esta economía de imágenes es positivo en el sentido de que, eh, si quisiéramos, nos permite reflexionar sobre la superabundancia de imágenes en las cuales estamos sumergidos en forma habitual, ¿no? Entonces, ahí yo no sé si hablar de cambio de sentidos, pero creo que podríamos, o todo esto, todo este escenario facilita una reflexión actualizada sobre qué imágenes son las necesarias, qué imágenes sobreabundan por demás, y qué imágenes son necesarias, ¿no? Desde este lugar de las imágenes necesarias, creo que justamente por las características del aislamiento, el poder conocer todo lo que está ocurriendo en nuestros países, en nuestras sociedades, es posible por la fotografía y por la circulación en las redes. Entonces, creo que esto habilita, digamos, la posibilidad de repensar nuestro vínculo con la fotografía en varios sentidos. Silvia, ¿cuáles prácticas o acciones dentro del campo de la fotografía consideras importantes llevar adelante en este contexto? Mira, acá voy a hacer un par de referencias, por ahí una referencia más de alguna cuestión que a mí me pareció importante poder hacerla y llevarla adelante en la Facultad de Ciencias Sociales. En la carrera de Sociología organizamos una convocatoria que se llamó Imágenes de la pandemia, el coronavirus en fotos, un poco jugando con el concepto de imagen, ¿no? En esta cuestión que, bueno, viene de lejos en la teoría y en la reflexión teórica acerca de la fotografía, de la relación intermitente entre fotografía y palabra, ¿no? Entonces, estamos frente a un fenómeno que por lo menos para nuestra generación es absolutamente novedoso. Digo, la pandemia, digamos, como enfermedad y amenaza de muerte en definitiva, cercana, y por otro lado el aislamiento, las dos cosas. Y si uno tuviera, digamos, que pensar de qué forma poder nosotros estar evaluando, transitando, pensando nuestros temores, nuestras certezas, lo que hicimos en la carrera de Sociología fue esta convocatoria, invitando a los estudiantes. Fue una convocatoria dirigida a los y las estudiantes, para que o bien tomaran fotografías de los medios de comunicación y escribieron una breve reflexión acerca de lo que les disparaba esas imágenes, o bien también los invitamos a que ellos mismos produjeran imágenes que reflejaran de alguna manera su vivencia de la pandemia. Y me parece que ahí hay una cuestión que es muy interesante para pensar en cómo las disciplinas sociales, humanas, podemos hacer un uso en este momento de la fotografía, sobre todo quizás atendiendo a cómo las fotografías en tanto herramienta, ya no tanto la función documental a la que me referí recién, sino más bien como una herramienta que nos permite procesar en palabras algo que tiene una cuota importante de trauma, ¿no? En todo esto, porque desde que nosotros acá en Latinoamérica, ¿no? A todas nuestras sociedades, tuvimos también la posibilidad diferente de lo que ocurrió en China y lo que ocurrió en Europa,
de tener un espejo anticipado de lo que estamos viviendo ahora. Ustedes en Uruguay por ahí tuvieron otro manejo, otro control, otra dimensión del tema, pero nosotros en este momento en Argentina estamos en una etapa donde la veíamos venir, por así decirlo, ese tan temido pico de la pandemia, y de alguna manera es haber estado preparándonos ante la posibilidad de lo peor. Entonces yo creo que la fotografía en este punto puede ser en el presente y va a ser seguramente en el futuro una herramienta muy importante para poder trabajar cuestiones que hacen a la subjetividad de todo este proceso en el cual estamos metidos todos y fuimos, entramos a este proceso de una manera imprevista, sin ningún tipo de conocimiento previo, y estamos, yo creo, todas las sociedades ensayando muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Desde el punto de vista científico. Ahora que hablo de la ciencia, respecto a la pregunta anterior, entre los usos documentales que por ahí estamos consumiendo y que no estábamos habituados a mirar tanto, pero digamos, gente que no es ni científica está viendo fotografías de microscopía electrónica de virus, es decir, estamos acostumbrándonos a ver algún otro tipo de fotos que por ahí no era lo habitual de consumir, ¿no? Cierro esa notita, esa pequeña nota a pie, porque me acordé ahora justamente al mencionar estas cosas. Pero me parece que la fotografía, del mismo modo que pudo haber ocurrido, por ejemplo, en otros episodios traumáticos de otra índole, como pueden ser las dictaduras y la violación de los derechos humanos, en el uso en que la historia oral el uso que hizo la historia oral, que hace, ¿no?, de las fotografías para tratar de, en aquellos casos, bueno, reconstruir históricamente. Yo creo que es un vehículo muy adecuado, una herramienta muy idónea para el día de mañana poder trabajar inclusive con los niños, ¿no?, de qué es lo que en definitiva van a poder verbalizar o cómo poder ayudar a conceptualizar todo lo que rodea este clima que acompaña al desarrollo de la pandemia, ¿no?, en términos estrictamente sanitarios. Me parece que por ahí hay algunas cuestiones que pueden ser importantes. Por otro lado, también creo que hay, digamos, algo que a mí me resulta un desafío que tal vez no podamos desarrollar, eh, digamos, con los medios que tenemos a disposición desde la investigación fotográfica. Me estoy refiriendo a qué es lo que ocurre a nivel de las redes sociales con las fotografías que circulan, ¿no? Porque eso implicaría de alguna manera tener acceso al Big Data y a un montón de instrumental que no nos es posible analizar, pero a mí me resultaría muy interesante de poder hacerlo, también seguir la evolución de la fotografía y de las fotografías que han venido circulando en este tiempo, ¿no? Porque uno tiene percepción de lo que consume por, digamos, por sus contactos, por las páginas que a lo mejor visita, pero sería sumamente relevante poder encontrar, digamos, el medio para poder hacer investigaciones como, por ejemplo, digamos, hace unos años, en 2016, si no me equivoco, un investigador que trabajó sobre los medios y los nuevos medios hace años y que se abocó a estudiar el fenómeno de Instagram, me estoy refiriendo a Lev Manovich. Manovich publicó un trabajo, no está traducido al español, se llama Instagramismo, donde él, por ejemplo, tuvo el acceso no solamente al Big Data, sino también a recorrer las ciudades sobre las cuales además trabajó en el consumo de datos que circularon por las redes, y entonces él desarrolló una metodología sumamente interesante para poder vincular las fotografías publicadas en Instagram y determinadas condiciones culturales de esas sociedades, ¿no es así? Ahora, ¿cómo analizó esas fotos que están en Instagram? Bueno, hizo un juego metodológico muy interesante al vincular paletas de colores, estilos de fotografías, ¿no? Y hacer un análisis macro, si se quiere, pero sumamente respaldado desde el punto de vista del muestreo de esas fotografías, ¿no? La toma de la muestra me estoy refiriendo.
Y entonces, pensando en el COVID y el desarrollo y la evolución de las pandemias, uno tiene la percepción inmediata de, bueno, ciertas fotos, ciertos memes que por ahí estuvieron presentes en la primera semana del aislamiento, pero que después se fueron metamorfoseando, fueron desapareciendo, fueron siendo reemplazados por otras imágenes. Sería un desafío o una cuestión que de contar con los medios muy importante a realizar, porque de algún modo el seguimiento en los cambios que hubo en las imágenes fotográficas que circularon por las redes, tal vez nos esté hablando mucho de la subjetividad y su modificación en el transcurso, ¿no? en que va llevando la evolución de la pandemia. Digo más para pensar en términos quizás más de digamos, sociológicos de cómo nos está impactando, pero a tu vez, digamos, mensurados a través de una herramienta idónea como es las imágenes que estamos generando y haciendo circular, ¿no es así? Pero bueno, para eso tendríamos que requerir de algunos medios económicos y tecnológicos que raramente estén a disposición en nuestras universidades, pero bueno, no por eso no sería interesante pensar en una posibilidad de ese tipo. Ujú. Silvia, esta pregunta tal vez ya la respondiste en la anterior, tú me dirás, pero ¿hay trabajos pasados o actuales que quieras recomendar para este momento, que te parezca importante revisitar, que pueden ser tanto el campo de la fotografía, como del arte, como de la sociología o de la historia, o lo que tú pienses? Uno es el de Manovich, por una cuestión bien interesante, que está analizando un medio actual, sumamente contemporáneo, donde interviene generación o generaciones jóvenes, y eso me parece que da muchas pistas. Hay algo también que quisiera mencionar, que esto por ahí nos vamos a otros autores y pensar, por ejemplo, en Didi Uberman o algunos otros, y algunos otros, y que tiene que ver con temas también clásicos de la fotografía, ¿no? Como este vínculo de la fotografía con la muerte, o este vínculo, ¿no? que tenemos con aquello que ha sido. Bueno, de eso no hace falta, pues ya sabemos a qué nos estamos refiriendo a los autores clásicos, pero también me parece que la fotografía es importante en esto que antes intentaba mencionar de la función documental, ¿no? En otro sentido. Y me quiero referir a, por ejemplo, qué hicimos frente a determinados tipos de fotografías en este momento. Tengo en mente una imagen que la tengo más en video que en foto, pero que circuló en ambos, digamos, en ambos medios, de las dos maneras, imagen fija, imagen móvil, y es cuando en Italia empiezan, digamos, a presenciar la muerte de una enorme cantidad de gente por día, y hubo en la ciudad de Bérgamo una filmación que mostraba filas de camiones militares que salían a la noche hacia el cementerio para enterrar a la enorme cantidad de muertos que estaba teniendo Italia por el COVID. Y entonces, bueno, frente a ese tipo de imágenes, ¿qué hicimos? ¿Las quisimos ver o más bien nos resguardamos de ver de lo que podía ser el futuro de nuestro tiempo, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay, para reforzar lo anterior, me parece que la fotografía cumple o tiene, digamos, una potencia enorme para pensar aspectos subjetivos de este fenómeno, ¿no? Porque mediante esa connotación inmediata, la fotografía informativa de prensa, ¿qué es lo que ocurre con la visualización de esa foto? ¿La queremos ver o no la queremos ver? ¿No? Digo esa imagen como tantas otras que pudieron tener que ver con escenas que de algún modo están anticipando lo que en nuestros países de Latinoamérica recién estamos ingresando. Y por otro lado, también pensando en la función importante de la fotografía, y para pensar y para poder, digamos, elaborar algo de lo que está pudiendo ocurrir en sociedades bien puntuales de Latinoamérica, como pueden ser los casos de Ecuador y de Chile, que de golpe pasaron de esa fotografía del conflicto social, porque fueron conflictos sociales sumamente agudos, quizás más breve el de Ecuador y mucho más extenso el de Chile, pero de golpe el pueblo en la calle y todo lo que hemos visto de
imaginería fotográfica respecto de lo que es ese proceso que de golpe se vio truncado por la pandemia, y ese pueblo que estaba en las calles de golpe pasa a estar contenido de forma obligatoria en sus casas. Entonces ahí yo creo que la foto, no sé si ahora, pero tal vez en el futuro, ayude a hilvanar estos procesos que han transitado estas sociedades en particular de una manera muy brusca, ¿no? La violencia exacerbada y todo, digamos, lo que estuvo contenido y explotó en Chile, y de golpe el confinamiento. Entonces ahí yo creo que es muy importante todo registro documental, porque va a ayudar a elaborar memorias sobre esto que, digamos, hoy día a gatas podemos reconstruirlo, pero que la profundidad de todo este proceso lo vamos a saber de acá a unos años seguramente. ¿Qué otra cosa quedaba? Vos me habías preguntado, bueno, trabajos en realidad, yo diría, en estos sentidos que estoy usando, a mí, digamos, me interesa mucho lo que se ha trabajado, sobre todo en derechos humanos, porque es quizás, por lo menos en Argentina, de los campos más explorados, ¿no? Que la posibilidad de trabajar con las fotografías para la reconstrucción de la memoria familiar, histórica, y entonces ahí yo creo que hay una referencia importante. Y después, digamos, respecto de trabajos o bibliografías, digamos, por ahí, bueno, tiene que ver con el modo en que cada uno trabaja cotidianamente con las fotos, con sus investigaciones, y yo, digamos, por una cuestión digamos, del trabajo que estuve haciendo docente en este cuatrimestre, en esta parte del año que combinó, bueno, nada, tuvimos que salir todos de alguna manera, improvisar una virtualidad para la cual no estamos naturalmente hechos, ¿no? Los docentes que trabajamos bueno, en cualquier institución de forma presencial. Y entonces, ahí revisando alguna bibliografía, a mí me parece que hay muchas cuestiones que viene bien, digamos, ir a buscar, o que proporcionan, digamos, unos marcos muy interesantes, por supuesto, no en relación al marco de la pandemia, pero que son siempre refuerzos para pensar el momento actual, y que tienen que ver, digamos, por ahí con ciertos autores clásicos que han escrito sobre la fotografía. Me refiero, digamos, yo descubrí, por ejemplo, hace muy poquito, en estos días, algunos textos de Benjamin que nunca había leído y que me parece que pueden ser muy, muy, muy interesantes para pensar ciertos extrañamientos que estamos teniendo en esta época, ¿no? Porque salimos a la calle está desierta, salimos a la calle y estamos todos con un tapabocas, un barbijo, y esa condensación que se hace entre el fenómeno urbano de nuevo tipo que estamos observando, al que estamos asistiendo, las imágenes que esto genera, las imágenes mentales que nos vuelven a traer. Entonces, ciertas lecturas sobre la imagen en general yo creo que pueden ser muy disparadoras para poder pensar este momento, ¿no? Inclusive, digamos, estoy pensando también, o estuve leyendo a propósito de las clases, digamos, pero que encontré que ahí hay una enorme reserva de producción teórica que viene a fortalecer lo que podamos hoy día estar trabajando, transitando en el uso de las imágenes, sobre, digamos, distintos pensadores que no pensaron sobre la fotografía. En la década de los 60 hubo un filósofo francés que se llamó Simondon, que tiene unos textos maravillosos acerca de las imágenes, y que yo creo que son de suma actualidad, digamos, porque también para quienes tuvieron referencia ya, digamos, probablemente quede muy poca gente con la cual hablar, pero de experiencias similares anteriores, como pudo haber sido la gripe española, digamos, ¿no? Entonces, esas imágenes que hoy vemos sobre la gripe española y que de golpe casi 100 años después estamos reproduciéndolas, me parece que nos lleva a la discusión o a la reflexión, más que la discusión sobre las imágenes, digamos, que sobrevuela, ¿no? Toda a la fotografía, a otros tipos de imágenes, esos retornos cíclicos de determinadas imágenes, ¿no? Esos ciclos de las imágenes,
Yo creo que hay, por lo menos en estos autores, me gustaría mencionarlos porque creo que aportan mucho. Lo mismo que inclusive algunos textos de Willem Flusser, que no necesariamente refieren a la fotografía, pero que poder pensar cómo nos estamos construyendo, ¿no? Actualmente con las imágenes que producimos, a mí me resulta sugerente y sugestiva su teoría o sus escritos para poder repensar el momento actual. Notable, Silvia. Y para cerrar, quería hacerte las dos preguntas de nuestro festival MOVE, las dos preguntas generales, que son quiénes somos y quiénes queremos ser. Son dos preguntas profundísimas, tienen ni menos que ver con la identidad de nosotros, y realmente es difícil despegarse de la circunstancia actual para responder estas dos preguntas, ¿no? Yo creo que la coyuntura actual nos hace pensar muchísimo, y tal vez algunas cosas no tengamos muchas ganas de pensarlo justamente porque ahí estamos rodeados de peligros, ¿no? En este momento, e inclusive, digamos, es un momento ideal para que todo sea repensado y reformulado, o podamos hacerlo, ¿no? Y me parece que esa pregunta, digamos, involucra tanto desde lo personal hasta lo más colectivo, y en ese sentido yo creo que eh, siempre, digamos, están ahí dando danza, están en danza algunas discusiones que algunos ven, digamos, como salida de este momento, una salida utópica, digamos, de una humanidad mejor, unas sociedades más justas. Yo soy, digamos, un poco descreída de esto, pero sin embargo, al preguntarme quiénes somos, me parece que estaría bueno poder potenciar todo lo que estamos también observando, y en muchos casos a través de la fotografía, en medio de todo este desastre, las injusticias que afloran, para quien, si alguno no estaba enterado, no lo quería ver, lo está viendo, y también está mostrando una trama de solidaridad muy, muy importante, muy interesante, y me parece que quienes somos esto, ¿no? Somos sociedades que estamos viviendo quizás lo que algunos no queremos como realidad, pero bueno, estamos en estas sociedades, pero también esta posibilidad de poder pensarnos hacia un futuro en el sentido de defender y de luchar, si se quiere, por, digamos, algunas creencias que también han dado cuenta algunos fenómenos que están ocurriendo y que ocurrirán, que son necesarios y son posibles. Y, digamos, en este sentido yo creo que con la fotografía podemos acompañar estos procesos, ¿no? También esto implica, en algún sentido, la renuncia a algunas otras cosas que en el campo de la fotografía hoy tal vez podamos hacer una pausa y volverlas a pensar, ¿no? En el sentido de un cierto productivismo, un no poder bajarse de de determinados escenarios que se imponen a nivel local, mundial. Eh, no sé, yo me pregunto, ¿qué vamos a exponer después de todo esto? ¿Va a ser tan fácil volver a sostener ciertos discursos acerca de la fotografía en particular y de lo social en general? ¿O algunas cosas entrarán al terreno de las banalidades más banales y superfluas? No, a mí se me abre una gran incógnita respecto de esto, y en lo que respecta a la fotografía creo que es un momento que potencia la reflexión y también el poder discriminar y elegir qué queremos hacer, qué es lo que se puede plantear como central, coyuntural, secundario, en fin, un momento una pausa que obligatoria, sin embargo, podemos repensar a futuro algunas de estas cuestiones, ¿no? A mí del MOVE, digamos, lo que rescato enormemente, me parece que es sustancial, es el pensar, digamos, los procesos antes que los resultados, ¿no?
Y yo creo que eso es una idea, un eje del cual no deberíamos corrernos, ¿no? En una sociedad, en unas sociedades que premian los resultados antes que las trayectorias y los proyectos. Desde ahí yo creo que el MOOC se ofrece como, digamos, por ahí contradictoriamente me salta la palabra festival y me hace un poco de ruido, MOOC y festival, porque estamos acostumbrados a los festivales más tradicionales, pero pongámosle el nombre que le pongamos al MOOC, yo creo que digamos, lo más importante de todo esto es que ha vuelto sobre una cuestión central, que es el pensarnos, el producir y el compartir colectivamente eh, problemáticas, problemáticas que se nos plantean como desafíos en nuestras sociedades, problemáticas culturales, problemáticas sociales, problemáticas de la propia fotografía. Y desde ahí yo creo que pueden, que de hecho están surgiendo, ustedes lo están mostrando, están, digamos, hay una potencia muy grande para poder pensar sobre todo futuro, porque uno, digamos, acá ya me pongo un poco tal vez más escéptica en otro sentido, digamos, ¿cuánto más queda por hacer o si ya no fue hecho casi todo con la fotografía? Entonces yo creo que desde ahí, desde donde ustedes están planteando el centro de fotografía, quiero decir, está planteando el MOVE, me parece que es dar una nueva vuelta al bucle de lo posible para hacer como práctica fotográfica, como práctica intelectual, como práctica artística, de manera colectiva. Bueno, Silvia, muchísimas gracias y hasta pronto. Nos Bueno, vemos. muchas gracias, Ale, a todo el equipo del CDF, un beso a todos, saben que, bueno, tenemos una relación de hace muchos años, que los aprecio y los quiero muchísimo, y bueno, un saludo para todos.